Saludos, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Poder y Sociedad. Yo soy Luis Tejada. Hoy es sábado 2 de noviembre. Ya se siente el frío. Ya los aires comienzan a apagarse. ¿Por qué? Porque ya la temperatura está, ¿verdad? Que uno puede dormir tranquilo previo a la oración. Cuando usted se encomienda al Señor, el Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de vivir, ¿verdad? Señor director, el texto bíblico que tenemos de hoy, señor director, el texto bíblico dice, no te preocupes, Dios no es ciego para no ver tus lágrimas, ni sordo para no escuchar tus oraciones. Él ve y oye y te responderá. Solo confía, deposita en Él tu confianza, en ese Señor, míralos ahí en pantalla. Cuando nos postramos, nos arrodillamos ante Dios, se abren los caminos, se abren las puertas, ¿verdad? Porque Dios tiene misericordia, Dios nos bendice, Dios nos glorifica. Bueno, señores, mire, hay que entrar en materia, porque definitivamente esta semana el presidente en la semanal del lunes 28 dijo lo siguiente: la doble designación de Carlos Pimentel, que de hecho renunció como director de Alianza Público-Privada. Vamos a ver lo que dijo el presidente con relación a ese caso y con también el caso de los medicamentos de alto costo de Promese. Vamos a ver, señor director. El primer mandatario defendió la designación de Carlos Pimentel en las direcciones de compras y contrataciones y de alianzas público-privadas, explicando que el nombramiento respondió en su momento a la intención de avanzar con la unificación de ambas áreas para agilizar los procesos y hacer más eficiente la gestión del Estado. Es la eficientización de las instituciones públicas. Quizá no se explicó bien, pero lo que se buscaba con el sistema integrado era fusionar todas esas instituciones. Y si tu nombra otra persona, pues no lo va a hacer con la rapidez debida. Sobre la doble designación, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, había advertido sobre el conflicto de intereses en esa doble función. Al ser cuestionado por los medios de comunicación, el presidente Abinader dijo: oímos las opiniones del consultor, siempre hay opiniones del consultor, después se discuten entre un grupo y se toman las decisiones, como en cada caso. No es la primera vez que él opina y tiene que hacerlo así, y la consultoría opina sobre un caso y se toman otras decisiones. Eso es normal en todas las instituciones, si tenemos una mesa ahí en este tema de decisiones. El tema no tiene que ver en ese caso con la honorabilidad, pero ya se va a hacer de la mejor manera y aquí hay muchos funcionarios honestos, apenas hay 2 o 3 que tienen, creo que 2 casos que tienen, porque son casos que pueden determinar y también nosotros estamos pensando en la eficiencia en términos de costos. El gobernante señaló que ante la renuncia de Carlos Pimentel se hará la designación correspondiente. Que hemos duplicado nuestra capacidad de respuesta a los hospitales públicos, con lo que también los hospitales ahora tienen la posibilidad de dar un mejor servicio a la población porque tienen que comprar menos medicamentos de manera individual. Atención garantizada, atención efectiva y más salud y más esperanza de vida, como dice el lema. En otro orden, señores, el primer mandatario indicó que... Bueno, en otro orden, señores, miren, el domingo pasado, domingo 27, el 10º Congreso Reinaldo Párez Pérez del Partido de la Liberación Dominicana eligió el presidente y eligió el secretario general. Como presidente fue reelecto Danilo Medina, ¿verdad? Por 4 años más va a estar en el solio presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y el caso de Johnny Pujol, que ha sido el que más ha impactado, un muchacho joven, apenas 41 años, ingeniero, pero tiene un liderazgo y tiene un plan de estrategia de ver cómo devuelve la simpatía, cómo devuelve el entusiasmo dentro del PLD. Usted sabe que a raíz de las elecciones pasadas, que el PLD cayó en un 10%, a partir de ahí realmente la situación dentro del PLD se veía dentro de qué posibilidades hay de que el PLD vaya a heredar lo que fue el Partido Reformista y lo que el PRD.
Vamos a ver qué pasa en los escenarios. También el PLD pues logró su comité central, lo complementó. Entonces, en ese marco, vamos a ver qué pasa con el PLD de cara a las elecciones, que ya de hecho, ya hay varios candidatos que están postulándose, ¿no?, con las posibilidades de ser el candidato. Reitero, nos sorprendió el caso de Danilo Medina, nos sorprendió porque todo el mundo sabe que tenía, para mí, lo dije el domingo y vuelvo y lo reitero, creo que el hombre ideal era Domínguez Brito, porque eso le daba una connotación diferente al aspecto político. Pero la política es un juego de intereses, ¿verdad? Y el que tenga más poder es el que coloca la posición. Bueno, señores, mire, en otro orden, hay que hablar de un tema que sin lugar a duda ha consternado a la población dominicana y muy especialmente a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Es el caso de Abel Matos. Abel Matos fue regidor por 4 años en Santo Domingo Oeste, en la alcaldía. Abel, en el curso de esta semana, el miércoles específicamente, se suicidó. De acuerdo a las informaciones recogidas tanto con dirigentes del PRM como también la opinión pública que se hizo eco de esta información, Abel estaba pasando por una situación muy difícil en términos económicos. Abel había invertido en política, había prácticamente hipotecado su casa, al igual que su carro, cayó en una situación económica muy difícil. Realmente esto lo llevó al marco depresivo y realmente logró tocar muchas puertas dentro del gobierno, que él se sacrificó andando callejones por callejones en los Minas, que tenía un liderazgo increíble, ¿no?, Abel Matos, y con la esperanza de que su partido 4 años más, el PRM, le iba a abrir las puertas. Bueno, no es sorpresa porque los funcionarios del actual gobierno, del presidente Luis Abinader, entienden que están como estaban los PLDistas en los 20 años, que no miraban para ningún lado. Algunos ya, realmente usted le da las manos, ellos cogen alcohol y se la limpian. Otros cogen el teléfono y hacen como que están llamando para ni mirarlo. No le están tomando las llamadas a nadie. Y Abel, de acuerdo a las informaciones que tenemos, pues había llamado a funcionarios porque el hombre trabajaba con la comunidad. Él inclusive todavía vivía en los Minas Viejos. O sea, su humildad, su trabajo político, que ahí fue que se desarrolló, ¿verdad?, hasta como regidor. Pero lamentablemente yo creo que dentro del PLD, del PRM, tiene que haber una reflexión. Esta muerte tiene que ser analizada y ponderada por los políticos, muy especialmente de los PRMistas. Mírelo, en contacto con las bases de ese partido, con los motoristas, con la comunidad, ¿verdad?, con los clubes, con todo estaba Abel. Estaba socializando, le buscaba, usted ve que iba a comedor económico, a todas las instituciones del gobierno para tratar de subsanar algunas situaciones, porque cuando usted tiene un liderazgo, usted tiene que resolverle a la gente, pero qué pena, ¿verdad? Qué pena que Abel Matos, reitero, se haya quitado la vida. Hay situaciones difíciles por las que pasamos todos los seres humanos, pero cuando usted siente que usted ha llevado su partido al gobierno por 2 oportunidades y usted entiende básicamente que se le han cerrado la puerta, a veces no todo el mundo tiene la capacidad, ¿verdad?, para tener resiliencia de las situaciones que en la vida nos da. Pero nada, vamos a llevarle paz a su familia, ¿verdad?, que él descanse en paz, porque Abel Matos fue un líder, un trabajador, y yo sé que el municipio Santo Domingo Oeste, que es el más grande del país, con casi 1 millón de votantes, 1 millón de votantes, van a recordar el legado de Abel Matos. Vamos a ver brevemente, señor director, para que usted vea cómo habla la comunidad de quién fue Abel Matos. Elia Matos se había dado un tiro
El aparente suicidio del político ocurrió la madrugada de este miércoles en el sector Los Mina Viejo de Santo Domingo Este. Yo que estaba desnudo de la cintura para arriba, tenía aquí como una gasa en el centro, en el espacio intercostal de aquí, de entre ambos lados del tórax, en el centro aquí debajo del esternón. Y entonces vi que cuando lo introducen en la camilla para introducirlo en la ambulancia, que salió precipitadamente. Tras el suceso, agentes de investigación y familiares visitaban la escena que dejó en asombro y consternación a la comunidad. Se ocupaba de buscarnos a todos y ayudarnos a todos, la verdad se dicho. Eso sí era grande en eso, ayudando y el que no le daba no le quitaba. Usted el que buscar y le daban una funda y trae usted era como nada. El exregidor Abel Matos pertenecía al Partido Revolucionario Moderno, en el que estaría pasando por frustraciones, según denunciaron compañeros como el diputado Jorge Frías. Sí, que estaba en asunto de que estaba esperando algo del gobierno, que lo tomaran en cuenta. Un cargo que él me dijo que quería, que posiblemente se lo diera. No sé cuán encaminado estaba. Por el momento, la familia se rehusó a hablar sobre la muerte del político, quien sirvió en la alcaldía de la zona oriental durante el periodo 2020-2024. Siempre recordaremos a Abel Matos. Mire, como decían esos dirigentes, el hombre le buscaba la fundita, siempre estaba atento a esos dirigentes. Bueno, paz a su alma. Miren, señores, el día 5, martes 5 de noviembre, tendremos las elecciones en los Estados Unidos. Realmente el debate entre Donald Trump y Kamala Harris, tanto el republicano, ¿verdad?, como la demócrata, han estado enfocados en la parte económica y la parte migratoria. De acuerdo a las encuestas dicen que hay un empate técnico. Vamos a ver qué pasa de aquí al martes, ¿verdad? Porque los dos están buscando los votos, como decimos en buen lenguaje dominicano, debajo de la tierra. En los 52 estados de Estados Unidos están tirados a la calle Kamala Harris y Donald Trump. Las expectativas, ¿verdad?, están muy buenas de ambos lados, pero tiene que haber un ganador o una ganadora. Vamos a ver qué pasa el martes, ¿verdad? Estaremos todos buscando las informaciones, estaremos todos enfocados en el martes, ¿verdad? Muchos dominicanos ya están cubriendo fuentes, ya se han ido a los Estados Unidos, ¿verdad?, para desde allí transmitir lo que va a ser todas estas elecciones de los Estados Unidos. Muchas expectativas. Vamos a ver qué pasa el martes. Vamos a publicidad, señor director. Y cuando regresemos, a ver, tenemos un invitado de lujo hoy, ¿verdad?, en la entrevista central. Ya regresamos en Poder y Sociedad. Con la presencia del presidente Luis Abinader, senadores y diputados, la Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución de la República en un acto presidido por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, al que asistieron funcionarios, empresarios e invitados especiales. Además, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También refrendó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario contra el Hambre, INAVIE y la FAO realizaron el primer Foro Nacional sobre Alimentación Escolar, donde reiteraron la importancia de la creación de una ley por una mejor alimentación y nutrición escolar en la República Dominicana. Y 17 comisiones estudiaron diferentes iniciativas durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El mundo vive un importante cambio, inmerso en la revolución 4.0. Muchas empresas necesitan personal que maneje todo este cambio y es necesario prepararlos para el empleo del futuro. Infotep cree en esta transformación. Tiene una amplia oferta formativa
como electrónica industrial, ciberseguridad, mecatrónica, control numérico computarizado, social influencer y más. Saca tu sueño a la realidad. Infotep. Capacitar es progresar. La oportunidad de comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios de Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Porque juntos podemos construir la unidad, fortalecimiento y el progreso de la comunicación. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública Incorporada. Somos la voz y el pensamiento de la democracia. Información 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Asodoprom. De regreso a su programa Poder y Sociedad. De la entrevista central tenemos con nosotros un destacado hombre de negocios, muchos años de experiencia, comunicador, licenciado en Derecho, un hombre conocedor, ¿verdad?, de muchas leyes, entre ellos la ley 122-05. Nos referimos al licenciado Antonio Cruz Rojas. Él es el vicepresidente y vocero del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, el CONACER. Antonio, qué placer, hermano, esta tarde del sábado recibirte. Gracias y a toda la audiencia. Sí. Estamos con ustedes para primero escuchar las preguntas que él haga. Sí. Si yo la puedo contestar, la contesto. Si no, le digo que no. Pero también la mando por WhatsApp. Se la mando por WhatsApp. Antonio, hay varios temas que está en el tapete en la República Dominicana, pero vamos a iniciar con el tema de lo que es la reforma constitucional, que fue proclamada este domingo 27, ¿verdad? Fue proclamada por el presidente de la República, con algunas modificaciones, ya 40, ¿verdad?, modificaciones que se le han hecho a lo que es la reforma constitucional. Entre esas modificaciones estamos hablando de que ya se le puso un candado, ¿verdad?, a la reelección. Estamos hablando de que vamos a unificar las elecciones. ¿Qué piensa Antonio? ¿Cuál sería el aporte que se le ha hecho a la República Dominicana con la modificación de la Constitución de la República? Sí, mira, te voy a pedir un favorcito. Sí. Antes de entrar en la respuesta, para que los amigos televidentes tengan una idea de qué es CONACER. De qué es CONACER y para que sepan de la estructura nacional que estamos hablando. Claro. CONACER es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. ¿Por qué nace CONACER? CONACER incluso es el fruto de un estudio mercadológico orientado por mercadólogos en el sector nuestro. Y surge justamente porque yo, por ejemplo, que milité mucho y he militado mucho en el sector de las ONG, después de haberme hecho profesional, que conocí la ley y me especialicé en ella, entonces nosotros decidimos por constituir una institución que fuera en sintonía con la ley, pero tampoco entrar en diferencia ni divergencia con los demás compañeros que estaban en otras
en otras instituciones que no es CONACER, pero que no conocían las características ni los requisitos de la ley para tú tener una organización fuerte, una organización que cumple con las normas y los requisitos que establece la misma ley, para nosotros poder conectar con la sostenibilidad de la misma organización, porque la ley te dice cuáles son los medios para tú tocar puertas para lo que es el desarrollo de la institución y para la sostenibilidad de la institución. Por ejemplo, tú tienes el decreto 139-98, que es sobre deducciones de impuestos admitidos. Claro. Esa deducción de impuestos admitidos le permite al empresariado que aplica con eficiencia la responsabilidad social empresarial a que puedan hacer aporte a esas organizaciones, deduciéndose de lo que son sus utilidades netas al momento de declarar el impuesto sobre la renta, que pueden deducirse hasta un 5% de los beneficios que obtienen para aportar a esas ONG que tienen que estar adecuadas. Claro. Cuando hablo de adecuación, estoy hablando de que esté constituida, que tenga una directiva actualizada, sí, que tenga una dirección definida, que esté registrada en la Dirección General de Impuestos Internos, que tenga una cuenta bancaria, que esté registrada en compras y contrataciones. Que tenga su RNC. Que tenga su RNC, que también esté registrada en la TCS. Sí. O sea, eso es adecuación. Entonces, para tú poder entrar en ese proceso de subvención de fondos, tienes que conocer todo ese panorama para que tu institución conecte con lo que son las fuentes de recursos para la sostenibilidad de esa organización. Correcto. En ese mismo sentido, CONACER, que desde el año 2008 fuimos incorporados, comenzamos un proceso de organización y de investigación para conectar lo que era la estructura de la ley con la actuación de ejecución de la institución. Eso nos ha permitido a nosotros lograr hacer una serie de cosas. Incluso en el año 2015 nosotros iniciamos un programa de formación de líderes comerciales y empresariales que se llama FOLICE, que hoy, por la cantidad de talleres que ya hemos realizado, tanto presenciales como virtuales, el programa ya va a ser transformado. Ahora va a pasar, en vez de ser el programa de formación de líderes comerciales y empresariales, ahora se va a llamar Instituto Escuela FOLICE para las MIPYME y emprendedores. En ese sentido, ya nosotros estamos trabajando incluso con la Universidad Autónoma, con lo que es con la decana de la Facultad de Ciencias y Educación de la universidad, para implementar y fomentar una alianza, claro, donde CONACER, como una organización que maneja la política social de la MIPYME, con la Universidad Autónoma que maneja la política educativa. Entonces ellos crearon un programa dirigido justamente a lo que es la educación de las MIPYME, y ellos tienen los espacios físicos, claro, tienen en diferentes provincias del país, y nosotros tenemos las MIPYME. Entonces ellos nos van a orientar en la parte de lo que va a ser el pensum, porque tenemos como idea que la educación en términos de formalización que está dentro de lo que es el desarrollo de la institución como ONG, que la materia, por ejemplo, de formalización se lleve incluso a las universidades, claro, a las escuelas, a los colegios, a los institutos, de modo que tú, que eres un emprendedor, comience a entender que para tú emprender un proyecto, primero tienes que pensar en que debe ser formal y que debe comenzar ese proyecto formal, de modo que tú tengas la educación para que tú, a través de esa formalidad, tú puedas obtener lo que son las ventajas y los beneficios que ofrece la formalización. CONACER está en las 32 provincias del país. Tenemos 14.365 socios que han recibido
la enseñanza de educación continuada a través del programa de formación de líderes comerciales y empresariales. Tenemos una directiva nacional que es de 15 miembros, que están en diferentes puntos del país, la mayoría en el Distrito Nacional, pero también tenemos 154 coordinadores en los 154 municipios, y tenemos 230 coordinadores que están en los distritos municipales. En ese sentido, también tenemos 16 coordinadores porque tenemos el país geográficamente dividido en 8 regiones. Entonces, como hay regiones que son muy grandes, hay regiones, todas tienen 2 coordinadores en cada una de las regiones, que eso nos permite conectar. Si en un momento alguna empresa le dije, mira, yo quiero hacer una encuesta, nosotros CONACER te la hacemos relacionada con el sector desde la oficina de CONACER, y nada más tenemos que enviarle a los coordinadores en cada una de las provincias las preguntas que queremos que se haga. Finalmente, esas preguntas o ese contacto llega a través de 432 coordinadores que tenemos en las 32 provincias del país. Eso es CONACER. Hasta ahora hemos sido su fundador, y ahora pasamos con el Instituto Escuela. El primer programa que va a llevar el Instituto Escuela es enseñar a los socios micro, pequeños y medianos a conocer en qué consiste la asociatividad. Hay 2 tipos de asociatividad. Hay una asociatividad social que va dirigida por la ley 122-05 y hay una asociatividad empresarial que está dirigida por la ley 488-08. En ambas tú tienes las características y las condiciones mediante las cuales tú te debes desarrollar. Para nosotros es un placer decir que el Instituto Escuela, el Instituto Escuela para MIPYME y Emprendedores, y lo que es la creación de un programa de afiliación, que primero tú como socio o como aspirante a socio, tú vas a conocer por qué tú debes dejar la soledad, por qué tú debes estar en una organización, por qué la importancia de esa organización, en qué te beneficia tanto teórico como práctico esa organización. Porque, por ejemplo, a ti, amigo televidente, a ti, colmadero, minimarquero, almacenista, dueño de farmacia, tú debes tomar en cuenta, primero, que para tú ser socio de una organización, tiene que cumplirse una doble vía. La responsabilidad, el derecho y la obligación. Y eso es como si fuera un contrato sinalagmático, donde ambas partes tienen equilibrio y responsabilidades iguales. Entonces, no se desarrolla ninguna asociación si el socio no entiende la importancia de estar asociado, si el socio no entiende qué gana estando asociado. Pero el socio tiene que entender que para estar asociado tiene que tener una remuneración, un apoyo constante, y sobre todo no abandonar lo que se llama la parte activa de estar dentro de la institución, para que la conozca y desarrolle un discurso lineal en favor o en contra de su institución, pero con los conocimientos prácticos. Antonio, ¿cuál es la diferencia entre un consejo y una federación? Perfecto, muy bien. Las federaciones tienen que estar constituidas por 7 asociaciones con personalidad jurídica. O sea que cada asociación tiene que tener una incorporación como la federación. Entonces, en ese sentido, tiene que cumplir con todos los requisitos de la personalidad jurídica de la asociación, y 7 la forman. Menos de 7 no se puede formar una federación, de acuerdo a la ley. Pero también el consejo tiene la diferencia que puede manejar las 2 cosas. Puede manejar el socio de manera individual y puede manejar también lo que son las asociaciones. Entonces el consejo se le hace más fácil desarrollarse porque no tiene que hacer una
no tiene que tener una institución con personalidad jurídica, que tiene que estar haciendo cambios de directiva, claro, que tiene que hacer remodelaciones o reestructuraciones de los estatutos y así sucesivamente. Pero sí podemos afiliar asociaciones y federaciones con nuestras condiciones, porque nosotros creamos socios individuales, los afiliamos y con ellos formamos núcleos. Pero esos núcleos son del consejo, no de una asociación. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo se llama para nosotros las filiales que están en los pueblos? Aparte de eso, nosotros tenemos un solo presidente, los demás son coordinadores en los pueblos y en los diferentes pueblos. Entonces se llaman seccionales. Nosotros tenemos una seccional en San Pedro de Macorís. ¿Cuántos le integran ese seccional? ¿Perdón? ¿Cuántas personas integran la seccional? Hasta ahora... ¿Solamente el coordinador? No, las seccionales están formadas por 5 miembros, porque la ley, 5 miembros en el comité ejecutivo. Claro. Entonces eso tú lo puedes hacer de 5, lo puedes hacer de 7, lo puedes hacer de 9, lo puedes hacer de 11, porque la ley establece... Que son 5 o más. Mínimo 5. Sí, mínimo 5. Pero de ahí para arriba, lo que tú consideres. Pero ¿por qué se hace así? ¿Y por qué es así? Porque se evita que en un momento de una asamblea de esos 5, por ejemplo, si son 6 y hay discusiones de empate, no se sabe quién ganó. O entonces los estatutos tienen que hacerlo haciendo constar un adendum donde diga que el presidente, el voto del presidente vale por 2. Entonces, si el presidente está por el lado que está inclinado el presidente, vale por 2. Pero mientras tanto son 5 mínimos. Y como la institución no es tan vieja y también no tiene tanto conocimiento, hemos trabajado con una dirección de 5 para que sea más fácil la convocatoria, para que sea más... Pero nosotros tenemos ese programa de formación de líderes, forma a los dirigentes. Lo primero que hace cada uno tiene los mismos estatutos que CONACER, pero la parte donde ellos se manejan y la parte mediante los cuales ellos trabajan, obligatoriamente tienen la forma de cómo deben manejarse en las seccionales, porque dentro de los estatutos están las normas y los requisitos establecidos del manejo de la seccional, con un tesorero, con un secretario, un vocal, un presidente, un vicepresidente y un secretario general. Y así sucesivamente. ¿Y se elige igual que el presidente cada 2 años o cada 4 años? Se rige cada 2 años. Okay. Cada 2 años, como dice la ley, porque los estatutos. Claro. Los estatutos tú los puedes tener, que puede ser por 4 años, pero lo puedes tener cada 2 años. Y nosotros lo hicimos cada 2 años, porque no siempre tú tienes la oportunidad de que un presidente te va a hacer el trabajo correcto, ni te va a completar como tal. O sea, los 2 años es un proceso de evaluación para continuar o para sustituirte. Perfecto. Antonio, vamos a entrar en los Tenemos temas. la pregunta pendiente. Sí, por supuesto. Te decía básicamente sobre la Constitución, ¿verdad? Que fue el presidente el domingo 27, pues la proclamó. ¿Qué piensa Antonio? ¿Cuál es el aporte que ha hecho el presidente con la proclamación de la Constitución de la República? Mira, en lo que te voy a decir, las cosas en derecho, y tú eres abogado, sabes que hay un factor que se llama, una máxima, que se llama acción por interés. Claro. O sea, en la Constitución no se dio eso. En la modificación de la Constitución no hubo acción por interés. Primero, sin dejar de criticar la intención de Luis Abinader de ser desprendido, de querer... poner candado. No, y dejar un legado, como él dice, como presidente de la República. La modificación de la Constitución pasó sin pena ni gloria. Porque al meter la reforma fiscal, que no sabemos, la reforma fiscal que sometió, que no sabemos si fue con la intención de que pase la Constitución sin eso. Todo el mundo se abocó a la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque en la reforma constitucional lo que había un interés presidencial, no ni siquiera de los partidos políticos, sino una decisión del presidente de la República que quería hacer eso, aparte de que lo quería. Yo no critico, a lo mejor yo lo haría, o lo harías tú, teniendo las facilidades que él tiene en el Congreso, pero teniendo la facilidad que tiene en el Congreso, no ha podido pasar la reforma fiscal, ni la va a pasar. ¿Por qué?
Te explico ahorita. Mientras tanto, vamos a concluir con lo de la reforma constitucional. Lo de la reforma constitucional se dio por ese caso porque la reducción de los diputados, ¿a quién beneficia? Al partido en el poder, que ahora en este momento está el PRM. Eso pudo haberlo hecho el PLD, que en un momento tuvo la misma fuerza, y no lo hizo. Muy bien, quizá el presidente que estaba en el momento que estaba el PLD no le interesaba dejar un legado como el que Luis está dejando, y así sucesivamente. Entonces eso se concentró en una decisión del presidente, pero tengo que decirte, eso no ha pasado. Cuando digo que no ha pasado, muy bien, ya el presidente proclamó la Constitución, porque no tiene que promulgarla, pero sí, ahora viene el proceso, que ya incluso hay abogados constitucionalistas que están sometiendo recursos de amparo en el Tribunal Superior Administrativo, porque supuestamente, y yo lo creo así, la Constitución dice cómo debe ser modificada. Incluso debió crearse una ley para la modificación antes de modificarla. Ahí está el artículo 267 y está el artículo 272 de la ley de la Constitución de la República, que dice lo que debía hacer. Incluso debió hacerse un referéndum y no se hizo. O sea, cuando tú ves que los abogados constitucionalistas están sometiendo un recurso de amparo por el problema de la aprobación de la Constitución, te está diciendo que algo está suelto, porque tú eres abogado, y tú te vas a poner a defender una gente que tú lo estás defendiendo en un tribunal, sabiendo que no tiene el mecanismo. Tú estás buscando que la pena sea menor, pero sabes que él cometió el error, por ejemplo. Entonces eso, de ahí iría el Tribunal Constitucional, que es el que ratifica finalmente, y por eso yo digo, pasó sin pena ni gloria, pero todavía eso no ha terminado. Y tú tienes que saber de qué escuela es Surún, que es el que está sometiendo a eso. Yo lo dejo ahí. A ti investiga de cuál es la escuela y de dónde viene esa propuesta. Esa que está sometiendo Surún, que es opuesto. Y ya hay otros abogados constitucionalistas que han dicho que no se hizo, que también no son de la misma escuela, pero son abogados constitucionalistas probados. ¿Me entiendes cómo es? Que cuando ellos hablan, yo creo en ellos. Bueno, con el permiso de nuestro invitado, el licenciado Antonio Cruz Rojas, quien es vicepresidente y vocero de CONACER. CONACER. Bueno, regresamos en breve después de esta pausa comercial. Mire, yo tengo que aprovechar el programa. Con la presencia del presidente Luis Abinader, senadores y diputados, la Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución de la República en un acto presidido por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, al que asistieron funcionarios, empresarios e invitados especiales. Además, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También refrendó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario contra el Hambre, INAVIE y la FAO realizaron el primer Foro Nacional sobre Alimentación Escolar, donde reiteraron la importancia de la creación de una ley por una mejor alimentación y nutrición escolar en la República Dominicana. Y 17 comisiones estudiaron diferentes iniciativas durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El mundo vive un importante cambio, inmerso en la revolución 4.0. Muchas empresas necesitan personal que maneje todo este cambio y es necesario prepararlos para el empleo del futuro. Infotep cree en esta transformación. Tiene una amplia oferta formativa como electrónica industrial, ciberseguridad, mecatrónica, control numérico computarizado, social influencer y más. Saca tu sueño a la realidad. Infotep. Capacitar es progresar.
La oportunidad de comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Porque juntos podemos construir la unidad, fortalecimiento y el progreso de la comunicación. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública Incorporada. Somos la voz y el pensamiento de la democracia. Información 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Asodoprom. Regreso a su programa Poder y Sociedad. Bueno, en la entrevista central, ¿verdad? Licenciado Antonio Cruz Rojas, él es vicepresidente y vocero de CONACER. ¿Qué es CONACER? CONACER es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Antonio, sobre el retiro del Congreso Nacional, de lo que es la reforma fiscal. ¿Ustedes cómo lo visualizan? ¿Cuál es la opinión como consejo que ustedes tienen sobre ese retiro? Mira, primero debo decirte, yo estuve en vista pública. Ya. No sé si me viste. Sí. Yo estuve en vista pública en representación del sector nuestro, porque nos fue muy chocante que esa reforma, el retiro prácticamente deja un suspenso. Pero ¿fue forzoso el retiro? No, una cosa es forzoso y otra cosa es obligado. Porque lo de forzoso es más diplomático. Es más diplomático. Que lo obligado. Primero, no debió someterse a la reforma. Ya. O sea, y tengo que dejar primero, antes de entrar en lo que es el proceso de mi intervención sobre esta pregunta, sí, que nosotros, ni el empresariado, y puedo hablar del empresariado general, sí, no nos oponemos a una reforma fiscal integral, pero no nos oponemos en el fondo. Lo que no cayó bien fue la forma. Te voy a ser puntual. Si esa reforma se aplicaba como la envió el presidente de la República, primero, nada más en la grabación de los productos de consumo masivo iba a llegar a un 81% de los impuestos que necesitaba esa reforma, que lo iban a pagar la clase media y los consumidores finales. En este momento, la clase media y los consumidores finales pagan el 68% de los impuestos que recibe el Estado. ¿Dónde estuvo el error? Primero, el mismo Luis, cuando habló en la semanal, cuando le preguntaron sobre el plan B, que dijo que no tenía plan B, eso significa que eso fue una improvisación. Yo, para venir aquí, yo hago un plan A, claro, y un plan B, sí, y si es necesario un C, claro, para ver cómo yo llego donde ti. O sea, yo estoy preparado por si tú me dices que no. Sí, claro. Y saber cómo qué otra pregunta te voy a hacer a cambio de la central, de la pregunta central, claro, que yo te haga. Entonces, ¿por qué te digo eso? Mira, tú eres abogado y sabes de lo que estamos hablando. Claro. En el año 2012 fue promulgada la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa ley tiene primero un esquema que dice cómo debe ser desarrollado el país 2012-2030. Y esa ley no fue creada por si Luis ganaba,
fue para los presidentes que sugieran 2012-2030. Claro. Para eso se creó la ley. Y la ley es muy específica. Dentro de los ejes de la ley, que para su desarrollo total son 4, pero hay un parámetro para lo que es la parte económica del desarrollo del país. Estamos hablando que esos 4 ejes contemplan lo que debía hacerse un pacto económico y social. Ese pacto económico y social se hizo. ¿Con quién? Con los actores que dice la ley 01-12 que debían hacerse. ¿Con quiénes? Los partidos políticos, representantes de los partidos políticos, el sector económico y la sociedad civil. Esos 4 actores, sin dejar de lado que cuando hablamos de la sociedad civil, estamos hablando que también está incluida las iglesias. Pero vamos a decir que también las iglesias, porque las iglesias entienden que son un mundo aparte. En ese sentido, te digo que tomando eso como consideración, se hizo el Consejo Económico y Social que se llama CES. Sí. Luego vino la reforma educativa. ¿Con quién se hizo la reforma educativa? Respetando la ley, siguiendo las normas de la ley y lo establecido en la ley. Entonces, ¿quiénes intervinieron? Los partidos políticos, la sociedad civil, el sector educativo y el sector económico. Ahora, también se hizo el pacto eléctrico. ¿Quiénes participaron en el pacto eléctrico? Los mismos actores que yo acabo de mencionar. Ahora viene el pacto fiscal, que es el que no se ha podido hacer, porque esa reforma fue enviada al Congreso sin pasar por la discusión del pacto. No hubo consenso. No hubo consenso, y yo lo he dicho y lo mantengo. Te convocaron al CES. El presidente tenía que someter eso al CES como organismo rector de acuerdo a la ley para que se discutiera. Entonces ahí se iba a discutir el plan de estrategia del plan estratégico para el pacto fiscal. ¿Falló el equipo económico? Claro que sí, falló y bien fallado. Ahora te explico. ¿Qué pasa? Cuando tú hablas y la ley específica no es reforma fiscal pelado, reforma fiscal integral. Busca qué significa la parte integral. Y yo te voy a explicar. El presidente, al enviar ese proyecto al CES, al Consejo Económico y Social, tenía que ir junto con eso, o él presentarlo en el mismo Consejo Económico y Social, lo que es la circunferencia. O sea, los 360 grados de la circunferencia tenía que presentarlo, que lo establece la reforma fiscal, número 1. Él debía decir en ese momento cuánto eran los ingresos del Estado. Eso es un aspecto. Es uno de los 4 puntos cardinales. ¿Cuánto eran sus ingresos en el momento que está presentando la reforma? ¿Cuáles eran sus activos y cuáles eran sus pasivos? Ahí está la circunferencia completa. Después que ya el Consejo Económico y Social tiene eso en la mano y está claro de lo que hay, entonces se abre el proceso. Necesitamos una reforma. Y yo lo digo, y necesitamos una reforma. Claro. Pero ¿cuánto hay que no saben que esa reforma se necesita? ¿Cuánto hay que tenemos una presión fiscal baja? Pero vamos a trabajar evasión fiscal. Sí, no, la ley lo dice. Claro. La ley dice que hay que trabajar para hacer la reforma, la evasión fiscal, la alusión fiscal, los incentivos, que la reforma sea equitativa. Y oye lo que prevé la ley. Antes de decirte lo que prevé la ley, oye lo que dice la ley. Antes de, tú viste la encuesta nacional MIPYME, claro, que hizo el Banco Central, sí, y que hizo el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Eso arrojó que el 85.1% de las MIPYME son informales. Claro. Entonces, ¿qué previó la ley? Que tomando en consideración, sin tener la encuesta MIPYME en el momento, pero conociendo que hay una gran informalidad en el país, ¿qué hizo? ¿Qué contemplaron en la ley? Que hubiera prioridad en el fortalecimiento de la base legal de las MIPYME para que se formalicen. Entonces, si tú te vas, y el presidente ha dicho, hay 2 factores que son determinantes para que el país pueda obtener recursos frescos y sostenibles y de manera equitativa. ¿Qué tenía que hacer? Por ejemplo,
¿Por qué dice eso? El presidente dice, bueno, hay dos factores que afectan y que deben ser trabajados para que tengamos una reforma fiscal satisfactoria. ¿En qué? La formalización y, por el otro lado, la evasión fiscal. Esas dos cosas son imprescindibles, pero hay un factor que es determinante. ¿Por qué no trabajamos la formalidad? La formalidad da recursos frescos, pero también te lleva a que esos sectores informales entiendan y conozcan cuáles son las ventajas que tienen estando formalizadas. ¿Cuál es el panorama que ven los comerciantes de cara al 2025? Antes de decirte eso, te voy a decir que eso va a depender. El panorama es sombrío si no se hace una reforma. Y te voy a explicar por qué. Claro. Porque la ley prevé que debía hacerse una reforma fiscal integral en un pacto fiscal establecido cada 3 años, una reforma fiscal integral en el año 2012, una reforma fiscal integral en el año 2015, una reforma fiscal integral en el año 2018, una reforma fiscal integral en el año 2021 y una reforma fiscal integral, estamos en el 2024. Pero la reforma dice dónde debía estar la presión fiscal ahora en el 2024. Si tú presentas o comparas la presión fiscal del país en este momento con la presión fiscal de la región, cuando hablo de región, estoy hablando de los países de Latinoamérica y del Caribe. Claro. En ese sentido, tú te vas a dar cuenta que estamos muy por debajo, pero hay otra cosa, que desde el año 2012, los gobernantes de turno no se han interesado por hacer una reforma por el hecho de que no le conviene, porque políticamente le reta y le van a pedir lo que dice la ley, los activos, los pasivos, los ingresos y los egresos. Se lo van a pedir para que lo ponga ahí, que es poner la sábana sobre la mesa para que tú veas lo que tiene. Entonces, la reforma fiscal 2024 cubre hasta el 2027. Entonces, en el 2027, el gobernante de turno que sale en el 2028 tiene que dejar ya la reforma hecha hasta el 2030. Entonces, ¿qué estamos viendo los empresarios? Voy a los sombríos ahora. Sí. A los sombríos. El sombrío está que el país está en una lista que no es de confianza país, porque en la medida que el país tiene bajo presión tributaria, y lo dice desde el año 2012, estamos cogiendo prestado. Estamos cogiendo en el sector privado y en el sector, y en el sector internacional, en los organismos internacionales. ¿Para qué? Para completar los presupuestos. Porque nosotros no cobramos los impuestos que requiere el presupuesto general de la nación y completamos con préstamos. En la medida en que tú debes mucho, en la medida en que tú tienes muchos préstamos, en esa medida tú eres desconfiado. Una pregunta sencilla, yo te la contesto porque no es para que tú la contestes, pero es como si fuera el televidente. ¿Qué pasó con los bonos internacionales cuando Luis retiró la reforma? Cuando la retiró, se cayeron los bonos internacionales, se cayeron internacionalmente. ¿Qué te dice eso a ti? Que en la medida en que los bonos tuyos valen menos, tú tienes que pagar más. Y en ese sentido, si no se hace una reforma fiscal, ¿qué debe hacerse? Luis tiene que hacer una reforma fiscal y los políticos que están callados ahí deben decir que hay que hacerla. ¿Tú sabes por qué? Porque si llegamos al 2030 cogiendo fiado y prestado, podemos caer como lo que pasó en Argentina, que hubo que tener 5 presidentes en menos de 5 meses. Y entonces nosotros no podemos caer en esa. Hay que hacer una reforma, pero equitativa, discutida y consensuada, de modo que los sectores, que todos están dispuestos a contribuir, pero justamente primero revísate tú y luego entonces tú me enseñas tu revisión y me monto en tu tren. Antonio, se nos quedaron otros temas, el tiempo en televisión. Tú sabes más que nadie de eso, es oro. Claro. Antonio, de verdad que hay otro tema y ya tenemos abierto otra invitación porque tenemos que abordar, ¿verdad?, muchos temas que están todavía en el tapete. Muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Yo quiero después venir a hablar contigo de lo que es el Instituto Escuela Fólice para mis pymes y emprendedores y lo que va a ser el programa, el pensum que se va a elaborar para eso, que tú no puedes estar fuera. No, por supuesto, no, vamos a agendar rápido. Muchísimas gracias a nuestro invitado, ¿verdad?, en la entrevista central, al licenciado Antonio Cruz Rojas, quien es vicepresidente. Te voy a decir algo en el aire. Tú tienes que mandarme el rating que había antes de yo venir.
Y aparte, tenemos un 100% de Reche a partir de ahora. Gracias, Antonio. El licenciado Antonio Cruz Roja, quien es vicepresidente y vocero del CONACER. CONACER es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. A ustedes, amables televidentes, si así Dios se lo permite, estaremos el próximo sábado en el programa de mayor influencia los fines de semana, Poder y Sociedad. Muchas bendiciones.